¿Por qué vamos a hacer un partido político solo de llamados cristianos? ¿Por qué? No entiendo, no entiendo. O sea, hay dos cosas que te pueden mover. O te mueve el ir a servir, o te mueve el ir a servir. Buenas tardes. Muchas gracias por estar en una nueva entrega de Cristianismo y Política. Esta ocasión tenemos un invitado muy especial, don José Eduardo Alvarado. A don José Eduardo lo conocemos muchos por su faceta de dirigente, líder cooperativo. Fue gerente de Copenhague por 40 años, presidente de la COLAC, también a nivel latinoamericano, pero sobre todo lo conocemos por ser una persona que es un líder visionario, una persona con un gran don de gente, una persona muy humilde, trabajadora, esforzada y sobre todo porque es alguien que desde un inicio de su vida le ha confiado su destino a nuestro Señor. En estas últimas semanas, don José Eduardo ha tenido una nueva faceta en su vida que lo ha llevado a ser miembro del comando de campaña del Partido Pueblo Soberano, encargado de la parte de tecnologías. Don José Eduardo, un gusto tenerlo por acá, bienvenido y muchas gracias por su tiempo. El gusto es mío, Abelino, estar un ratito con vos y hablar de tantas cosas lindas que hay que hablar y además de lindas muy importantes, así que aquí estoy para servirte. Gracias, don José Eduardo. Este foro básicamente está atendiendo a la parte de cristianismo y política, esa relación que hoy más que nunca por el entorno que estamos viviendo, nos interesa que los cristianos estemos claros de cuál debe ser el papel nuestro en medio de una campaña que se avecina, que algunos sentimos que puede ser de las campañas más combativas de toda la historia. Pero antes de hablar de eso, que es la razón de ser del foro, no quiero desaprovechar la oportunidad de tenerlo a usted aquí para que nos cuente, tal vez de una manera sucinta, ¿cuál ha sido o cuál fue el conocimiento inicial que usted tuvo del Señor y que lo llevó a tantas batallas en su vida? Si usted nos pudiera contar, creo que nos ayudaría mucho como un testimonio de vida para todos nosotros. Claro, con mucho gusto. Es un tema que me apasiona y además es el sentido y el fondo de mi vida. De ahí se derivan, de ahí devienen todas las demás cosas de mi vida. Y yo quisiera contarte, Abelino, que sin saberlo, mi contacto con Dios fue cuando era un niño allá en Golfito. Y nos mandaban a la misa, a participar de la misa, mis papás. Y era la época en que se entregaba un librito, se le daba a todos los que llegaban a la misa un librito donde venía la misa, ¿verdad? Pero se lo daban solo a los adultos, a los niños no le daban ese librito. Y curiosamente los adultos lo tomaban y lo ponían a un lado ahí. Y entonces yo siempre estaba atento a ver quién ponía el librito al lado y muy cuidadosamente lo tomaba. ¿Para qué lo tomaba? Para leer la historieta que venía ahí. Y esa historieta era ni más ni menos que una parte del Evangelio, de los Evangelios. Entonces ahí leí un domingo que Jesús había multiplicado los panes y los peces. Y yo digo, wow.
lo admiré, me impactó. Y otro domingo leí que resucitó a Lázaro. Yo decía, wow, ¿cómo puede hacerlo? ¿Ah? Y otro domingo leí que sanó al ciego. Entonces, aquello gravitaba en mi vida. Para no hacerte muy larga esa parte de la historia, de esa conexión con la persona de nuestro Señor Jesucristo, de su amor, de su manifestación, etc. Y después, a los años, porque pasaron muchos años, hasta los 20 años, es cuando, sin imaginármelo, sin pensarlo, sin buscarlo, sin tenerlo en mi agenda, un día también, otra vez Dios se atraviesa en mi camino y puso una gotita de su miel en mi boca. La probé y dije, wow, ¿qué es esta miel? Esto nunca lo había probado. Y ahí comenzó entonces mi experiencia personal, mi carrera profesional, mi familia, mis hijos, etcétera. Todo, absolutamente todo lo que hay en mi vida, yo puedo decirte que ha venido de la mano de Dios. Qué interesante. Sabemos que el paso suyo por Copenhague, 40 años de éxitos, 40 años de un crecimiento impresionante, también fueron parte de toda la visión de Dios para su vida desde un inicio. Copenhague fue su apostolado, y en medio de ese apostolado, ¿cuál cree usted que fue el mayor aporte que se logró hacer desde el punto de vista espiritual? ¿Qué fue lo que se logró más impactar? Porque si analizamos los estados financieros, la situación patrimonial de Copenhague es una cosa impresionante, pero hay cosas que no vienen en esos estados financieros. Es esa ganancia social, la solidaridad. ¿Cómo podría resumir ese aporte que se logró dar con su participación a través de esos 40 años en Copenhague? Mira, yo podría definirlo de una manera que tal vez en una conversación y en un momento como este no lo he hecho anteriormente, pero que sí lo he tenido claro en mi vida. Y es lo siguiente, Avelino. La línea que separa el cristianismo del cooperativismo es muy, pero muy fina. Y puedo decirte que hablar de cooperativismo es hablar de cristianismo. Cuando nosotros repasamos los principios y los valores, la solidaridad, la ayuda mutua, el bienestar de los demás, el progreso, el desarrollo social, la repartición, la generación y la repartición de la riqueza, y vos ves todo lo que enseña el cristianismo, todo tiene ¿verdad? un vínculo muy directo entre esos dos grandes conceptos de la vida. Y quizá, digo yo, quizá, por eso se hizo una realidad lo que en palabras tuyas al final se constituyó en un apostolado. Porque mi mayor felicidad siempre, independientemente de las cifras, era ver a la gente feliz, era servir a la gente, era darle lo mejor a la gente, darle lo mejor a la sociedad, era sacar a una persona de una situación crítica, de una situación complicada, de una situación caótica y llevarla a una situación de bienestar.
Qué interesante eso que decís. ¿Qué te parece? No, concuerdo totalmente. Y en algunos espacios yo he afirmado que lo que nos cuenta la Biblia de la iglesia primitiva, de cómo se organizaban, de cómo todos aportaban, de cómo todos dividían, me parece que era un modelo de alguna forma cooperativo. Muy cooperativista. Lo cual contravendría de alguna forma un poco la filosofía general de los pioneros de Rochdale, aunque ellos probablemente estaban imbuidos de esos valores también. Yo creo que es muy probable que estuvieran presentes en la vida de ellos. Eso último me parece que es como la introducción perfecta para en este momento ya hablar de la parte de política, porque si uno se preguntara qué ha aportado el cristianismo, los grandes líderes que han sido por siglos los abanderados de la justicia, de la solidaridad, todos esos valores que usted ha expresado. Hoy en día, ¿cómo podríamos decir que el cristianismo está influenciando la política positivamente? ¿Qué ejemplos podríamos encontrar, don José Eduardo? Mira, creo que desde mi perspectiva, obviamente, aquí voy a externar opiniones muy personales. Ha habido una confusión en precisamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cojamos el principio básico que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Yo vine para servir, no vine para ser servido. ¿Ah? Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ah? Si vos coges esos dos principios fundamentales de la doctrina cristiana y los comparás con lo que hemos visto nosotros, la verdad que quedamos debiendo demasiado. ¿A qué me refiero? A que hemos visto malos ejemplos, como se llama en el cristianismo comúnmente, malos testimonios, etcétera. Entonces, ahí creo que la deuda que tenemos entre lo que ha pasado, ¿ah?, y lo que vos has llamado los líderes cristianos en la política o en posiciones de gobierno, perdón, Abelino, con todo respeto, yo creo que estamos en deuda. Debimos aprovechar esa maravillosa oportunidad, ese privilegio que Dios ha dado a quienes llegan utilizando el traje de cristiano para ocupar una posición. Lo hemos malogrado y hemos quedado en deuda con la sociedad, con el país, mi opinión. Totalmente de acuerdo. A nivel nacional creo que ese es el panorama, y creo que a nivel regional también, porque si analizamos desde México para abajo, como que esa ha sido la tónica, muy alejada de algunas figuras que en el pasado sí hicieron lucir bien al cristianismo. Por ejemplo, Abraham Lincoln, cuando luchó encarecidamente por lograr la abolición de la esclavitud, ¿verdad? Así es. Eso es un principio Así es. totalmente cristiano. O de Martin Luther King en su momento, ¿verdad? Por favor. Pero eso no nos acerca a una oportunidad o no nos brinda una oportunidad de mejora para la generación que venga o las personas
que quieran ingresar en la siguiente campaña política y hacer las cosas bien, don José Eduardo? Es que lo que debe moverte a eso, lo que debe moverte, o sea, hay dos cosas que te pueden mover, o te mueve el ir a servir, o te mueve el ir a servirse. Vaya a servir. Tiene un llamado de Dios para ir a servir al país, para ir a servir a la sociedad, para ir a servir al necesitado. Vaya, corra, hágalo. ¿Ah? Pero lamentablemente, Abelino, en vez de que el móvil sea ir a servir, termina siendo ir a servirse. Hagámoslo, sirvamos al país. Y entonces ahí en Copenhague, mi felicidad fue esa, y no quiero hacerme un autobombo o ser presumido o aquí alardear. Don José Eduardo, en esta nueva faceta, porque usted en la vida ha hecho muchas cosas, ¿verdad? Contaba lo de Golfito, luego fuera de cámaras hablábamos de su paso por Desamparados, el vocacional, la congregación en Desamparados, donde usted tenía que hacer de todo, luego su entrega al movimiento cooperativo, y ahora tenemos una nueva faceta. Usted es parte del comité, o del comando más bien de campaña, del partido, el PPS. ¿Cómo llegó usted a esta posición? ¿Cuáles fueron esas circunstancias? ¿Y cuál es la motivación, digamos, para estar en una etapa tan interesante como es esta? Claro. Mira, eso tiene una razón muy clara. Te puedes imaginar en la carrera gerencial que yo tuve de 40 años, liderando la cooperativa de mayor tamaño del país, liderando la cooperativa de mayor impacto, la cooperativa líder, etc. ¿Qué sucedió? Que cuando don Rodrigo Chávez, que es mi amigo desde hace más de 40 años, trabajamos juntos un rato y compartimos los sueños de muchachos, éramos dos muchachos, iniciando nuestras carreras profesionales. Entonces ahí compartimos los sueños, compartimos el trabajo, compartimos hacer cosas. Y sabes que hace 42 años yo fui depositario de don Rodrigo Chávez, del señor presidente, de ese sueño de él. José, yo me voy a ir a Estados Unidos, yo pienso en irme a Estados Unidos, yo estoy aspirando a una beca, todo me lo contó. ¿Quién se puede imaginar? Hace 40 y pico de años. Y se le hizo, Dios se lo concedió. Se fue 35 años. Cuando él regresa al país y posteriormente decide incursionar, vieras que tuve el honor, el grandísimo honor, de que don Rodrigo me invitara a que trabajáramos juntos por el país. José, quiero que me acompañes a que trabajemos juntos por el país. En la anterior campaña, yo estaba en el cierre de mi carrera gerencial y habían algunas circunstancias que no eran las ideales para ir adelante, entonces el tema quedó ahí. Y me invitaron y vieras que tuve la paz, la tranquilidad de recibir la invitación y de aceptar la invitación y decir, bueno, si hay más, ¿en qué puedo seguir sirviendo a mi país? ¿En qué puedo seguir sirviendo a tantos compatriotas costarricenses, etcétera? En todo sentido, como lo hice en esos 40 años maravillosos de mi vida y en los anteriores a esos 40. Dije, levanté la mano y lo recibí como un gran honor, un privilegio, y ahí estoy en el comando de campaña, al lado de doña Laura y el equipo que la estamos acompañando. Y bueno, es una experiencia nueva
de lo que también podríamos hablar otro poco más, ¿verdad? ¿Qué reacción han tenido sus familiares y amigos con esta nueva faceta? Mira, desde todo punto de vista positivo y todo el enfoque ha venido, José Eduardo, perdóname la expresión y aquí puede sonar arrogancia, esta es la gente que el país necesita. Me alegra mucho que estés ahí, José Eduardo. Me alegra mucho. Sin excepción, no he recibido una sola persona, una sola opinión que me diga, mira, no me parece, mira, obviamente algunos hacen salvedades que son obvias, ¿verdad? Pero de hecho, ahí estoy y estoy disfrutándolo y cuando acepté la responsabilidad, como ha sido norma en mi vida, voy a dar lo mejor de mí hasta el logro de los grandes objetivos que están planteados en este proceso. Número uno. Y número dos, bien breve, es que creo que en nuestro país hay cosas que arreglar. Hay cosas que tenemos que hacer sí o sí, un alto en el camino y cambiarles el rumbo, cambiarles la dirección que han traído, porque si seguimos en ese rumbo y si seguimos en esa dirección, no nos va a quedar país, no nos va a quedar Costa Rica. Y eso, ningún costarricense podemos darnos el lujo de permitir que eso suceda. Por eso estoy ahí, creyendo totalmente que con mi aporte y con el nuevo gobierno, dándole continuidad a lo que se ha realizado en estos 4 años, podamos seguir retomar la reconstrucción de muchas grandes cosas que nos ponga a ser el país que debe ser ejemplo para el mundo entero. Ya somos ejemplo en muchas cosas, pero tenemos deudas pendientes que no es el momento para entrar a verlas en detalle, pero sí tenemos deudas pendientes y hay que trabajar en esas deudas. Don José, para no abusar de su tiempo, la última pregunta. Los cristianos en Costa Rica, de las diferentes denominaciones, históricamente se han organizado en los partidos políticos tradicionales, esos que usted mencionaba. De unos años para acá nacieron los partidos cristianos evangélicos, que no fueron los pioneros, porque como lo hemos dicho en otras entregas, a final del siglo XIX hubo un partido fundado por la Iglesia Católica, por el arzobispo Til. Pero bueno, tuvo un enfoque diferente y tuvo una vida relativamente corta. Pero bueno, la historia de los partidos cristianos evangélicos ya tiene un par de décadas por lo menos. Desde su perspectiva y entendiendo cuál es el papel que según la Biblia tenemos que tener los cristianos de todas las denominaciones, ¿cuál es la manera adecuada de participación? Y hablo desde los que únicamente vamos a ir a dar el voto a los que aspiran a un cargo mayor, hacerlo mediante los partidos tradicionales abiertos o por medio de esos partidos exclusivamente, de cristianos. Para mí es otro tema que se ha confundido, Abelino. ¿Por qué vamos a hacer un partido político solo de llamados cristianos? ¿Por qué? No entiendo. No entiendo. ¿Ah? No, yo creo que aquí, a ver, pregunta a responder. ¿Debemos participar? Soy el primero en levantar la mano. Sí, debemos participar en política, en el llamado que tengamos. ¿Ah?
que ese llamado puede ir desde ser un simple ejercicio del voto, ¿verdad? Hasta una posición, en alguna posición de gobierno. Entonces, ¿debemos de participar? Sí, debemos participar. Debemos ser parte, no podemos quedarnos por fuera, ¿no? Es que somos ciudadanos de este país. Y con nuestro trabajo, con nuestros aportes, debemos de estar ahí presente. Y más allá, o sea, es obligación, es un deber de la patria, a la patria, es un deber cívico. Creo de esa manera, de una manera abierta, pero que debemos estar, sí debemos estar. No podemos quedarnos fuera. Es de lo más lindo, la democracia, etc. Y si tenemos un llamado para servir al país, lo menos que podemos hacer es salir en carrera a cumplir con ese llamado. Y yo conozco gente muy honorable que ocupa cargos o que ha ocupado cargos en partido X, Y o Z, en cualquier partido, sin tener necesidad de que llegar en ese bloque cerrado, ¿verdad? En ese mundo cerrado, en esos conceptos cerrados, únicos, exclusivos, separados. No debemos ir con todos los demás. Don José Eduardo, ha sido un gusto y un privilegio haberlo tenido acá. Muchas gracias por su tiempo. El agradecido soy yo, Avelino, y espero ayudar a la reflexión, ayudar a generar pensamiento, elaborar pensamiento, pero por encima de todo, a que construyamos o sigamos construyendo un mejor país. Muchas gracias, don José Eduardo. Muy amables, gracias.